Queridos amigos, hoy los invito a embarcarse en un viaje épico a través de una de las historias más extraordinarias de la humanidad, la vida de Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, el líder que guió a un pueblo esclavizado hacia la libertad y el profeta que marcó un antes y un después en la historia de la fe. Esta es una historia de fe, sacrificio, valentía y redención. Una historia que nos lleva desde las orillas del río Nilo hasta las alturas del monte Sinaí y desde la esclavitud hasta la promesa de una tierra nueva. Así que toma asiento, relájate y acompáñame en este relato lleno de aventura y de fe. Vamos a explorar cada etapa de la vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte, con todos los detalles que harán que esta historia cobre vida. Comencemos por el principio, en un tiempo de opresión, en una tierra donde la esperanza parecía desvanecerse. Capítulo 1. El nacimiento de Moisés y un destino milagroso. Corría el siglo XIII o XIV antes de Cristo, en una época en la que los hebreos, el pueblo de Israel, vivían como esclavos en Egipto. Durante generaciones habían sido oprimidos por los faraones, obligados a construir ciudades y monumentos bajo el látigo de sus capataces. Pero el faraón de aquel tiempo, probablemente Ramsés II o un gobernante similar, temía que los hebreos, cada vez más numerosos, pudieran rebelarse. Así que tomó una medida cruel. Ordenó que todos los bebés varones hebreos fueran arrojados al río Nilo para morir. En medio de esta oscuridad, en la tribu de Leví, nació un niño. Sus padres, Amram y Jocabed, lo miraron con amor y supieron que era especial. La Biblia nos dice que era un niño hermoso y que Jocabed no podía soportar la idea de perderlo. Durante 3 meses lo escondió, arriesgando su propia vida. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, ideó un plan audaz. Jocabed tomó una cesta de papiro, la impermeabilizó con brea y colocó a su pequeño hijo dentro. Con el corazón apesadumbrado, lo dejó flotar entre los juncos del río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. Su hermana mayor, Miriam, vigilaba desde la distancia. Y entonces ocurrió un milagro. La hija del faraón, una princesa egipcia, llegó al río para bañarse. Vio la cesta, la abrió y encontró al bebé llorando. Conmovida, decidió adoptarlo, a pesar de saber que era hebreo. Miriam, con astucia, se acercó y ofreció encontrar una nodriza para el niño. Así, Jocabed, la madre biológica de Moisés, pudo criarlo durante sus primeros años, enseñándole las historias de su pueblo y su fe en el Dios de Abraham. La princesa lo llamó Moisés, un nombre que significa sacado de las aguas. Así Moisés creció en 2 mundos, como príncipe en el palacio del faraón, rodeado de lujos, educación y poder, pero con el corazón y la identidad de un hebreo, gracias a las enseñanzas de su madre. Este contraste marcaría su vida para siempre. Capítulo 2. Un hombre dividido. La huida a Madián. Moisés creció como un hombre culto, fuerte y valiente, educado en las ciencias, la guerra y las tradiciones de Egipto. Pero su corazón nunca olvidó a su pueblo. Un día, cuando tenía unos 40 años, presenció una injusticia que cambiaría su vida. Al salir del palacio, vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Algo dentro de Moisés se encendió. En un impulso, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Pensó que nadie lo había visto,
Pero al día siguiente, mientras intentaba mediar en una pelea entre dos hebreos, uno de ellos le dijo: ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés supo que su secreto había sido descubierto. El faraón, al enterarse, ordenó su captura y ejecución. Moisés, el príncipe de Egipto, se convirtió en un fugitivo. Huyó al desierto, hacia la tierra de Madián, una región árida al este del Sinaí. Allí, agotado y solo, llegó a un pozo, donde conoció a las hijas de un sacerdote madianita llamado Jetro. Moisés, siempre valiente, las defendió de unos pastores que intentaban alejarlas del agua. En agradecimiento, Jetro lo acogió en su hogar. Moisés se casó con una de sus hijas, Séfora, y tuvo un hijo llamado Gersón, que significa extranjero, reflejando cómo se sentía en esa tierra lejana. Durante 40 años, Moisés vivió como pastor en Madián, lejos del lujo del palacio y de la esclavitud de su pueblo. Fue un tiempo de humildad, reflexión y preparación. Aunque él aún no lo sabía, Dios estaba moldeando su corazón para una misión mucho mayor. Capítulo 3. La zarza ardiente, el llamado de Dios. Un día, mientras Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro en el desierto, cerca del monte Horeb, ocurrió un evento que cambiaría su vida para siempre. Vio una zarza que ardía sin consumirse. Intrigado, se acercó, y desde la zarza escuchó una voz poderosa: «Moisés, Moisés». Era la voz de Dios. Dios se reveló como «Yo soy el que soy», y le dio una misión: regresar a Egipto y liberar a los hebreos de la esclavitud. Moisés, lleno de dudas y temores, argumentó que no era elocuente ni digno de tal tarea, pero Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Como señales de su autoridad, Dios le dio 3 milagros: convertir su vara en serpiente, hacer que su mano se volviera leprosa y sanarla, y transformar agua en sangre. Además, Dios designó a Aarón, el hermano mayor de Moisés, para ayudarlo como portavoz. Con renovada fe, Moisés regresó a Egipto, dejando atrás su vida tranquila en Madián. Su destino estaba a punto de cumplirse. Capítulo 4. Las plagas de Egipto y el Éxodo. Moisés, ahora de unos 80 años, llegó a Egipto junto con Aarón. Juntos confrontaron al faraón con el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, con el corazón endurecido, se negó. Así comenzó una serie de 10 plagas que demostrarían el poder de Dios sobre los dioses de Egipto. El agua del Nilo convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, y finalmente la muerte de los primogénitos. En la 10ª plaga, los hebreos marcaron las puertas de sus casas con sangre de cordero, y el ángel de la muerte pasó de largo, dando origen a la Pascua. Abrumado por la pérdida, el faraón finalmente permitió que los hebreos se fueran. Moisés guió a más de 600,000 personas, junto con sus familias y pertenencias, fuera de Egipto, pero el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Atrapados entre el Mar Rojo y los egipcios, los hebreos temieron lo peor, pero Moisés, confiando en Dios, extendió su vara y el mar se abrió en 2, permitiendo que su pueblo cruzara en seco. Cuando los egipcios los siguieron, las aguas se cerraron, destruyéndolos. Este milagro, conocido como el cruce del Mar Rojo, se convirtió en un símbolo eterno de la liberación divina. El pueblo, ahora libre, comenzó su viaje por el desierto hacia la tierra prometida, pero la libertad trajo nuevos desafíos. Capítulo 5. El desierto y la ley en el Sinaí. En el desierto, los hebreos enfrentaron hambre, sed y dudas. Dios proveyó maná del cielo, agua de una roca y codornices para alimentarlos. Pero la fe del pueblo era frágil. Mientras Moisés subía al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, el pueblo impaciente creó un becerro de oro para adorarlo.
rompiendo su pacto con Dios. Moisés, furioso, rompió las primeras tablas de la ley, pero luego intercedió por el pueblo y recibió nuevas tablas con los 10 mandamientos. En el Sinaí, Dios estableció un pacto con Israel. Serían su pueblo elegido si obedecían sus leyes. Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, un lugar sagrado donde Dios habitaría entre ellos. Durante 40 años guió al pueblo a través de pruebas, rebeliones y milagros, enseñándoles a confiar en Dios. Capítulo 6. La tierra prometida y la muerte de Moisés. Tras 40 años de peregrinación, los hebreos llegaron a las puertas de Canaán, la tierra prometida. Pero Moisés, por un acto de desobediencia al golpear una roca, en lugar de hablarle como Dios ordenó, no entraría en ella. Desde el monte Nebo Dios le permitió ver la tierra, pero allí, a los 120 años, Moisés murió. La Biblia lo describe como un hombre único, a quien Dios conoció cara a cara. Su legado perdura, un líder que liberó a su pueblo, mediador de la ley y símbolo de fe y obediencia. Su vida nos enseña que Dios usa a personas imperfectas para cumplir propósitos extraordinarios. Conclusión. La vida de Moisés es una historia de fe, lucha y redención. Desde un bebé rescatado del Nilo hasta un líder que habló con Dios, su viaje nos inspira a confiar en un propósito mayor, incluso en los momentos más oscuros. Espero que esta historia haya tocado tu corazón como lo ha hecho con millones a lo largo de los siglos. Gracias por acompañarme en este viaje épico. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para más historias como esta. Déjame tus comentarios. ¿Qué parte de la vida de Moisés te inspiró más? Nos vemos en el próximo video.